Hoy aprenderás cómo construir riqueza ganando el mínimo. Vamos a hablar de algo que casi nadie explica con honestidad. Cómo empezar a construir estabilidad financiera cuando tu salario apenas alcanza para sobrevivir. No vamos a hablar de inversiones complicadas, ni de estrategias que requieren miles de dólares, ni de promesas irreales de hacerse rico rápido. Vamos a hablar de algo mucho más importante y mucho más realista. La ingeniería de centavos. Es decir, cómo organizar cada pequeño dólar cuando no sobra nada, cómo crear estabilidad cuando el margen es mínimo, y cómo construir el primer pilar de cualquier riqueza real, el fondo de emergencia. A lo largo de este video vamos a desmontar 3 cosas importantes. Primero, porque las personas que ganan poco suelen quedar atrapadas en un ciclo financiero del que parece imposible salir. Segundo, ¿qué sistema simple puedes usar para empezar a recuperar control incluso cuando tu salario es mínimo? Y tercero, el hábito financiero que puede romper ese ciclo si lo aplicas con paciencia. Quédate hasta el final porque entender ese último punto puede cambiar completamente tu forma de ver el dinero. Ahora empecemos con una verdad incómoda que nadie dice en voz alta. Construir riqueza ganando el mínimo es difícil. Muy difícil. Y muchas veces cuando alguien con un buen salario da consejos financieros a personas que ganan poco, esos consejos simplemente no funcionan. Decirle a alguien que ahorre el 20% de su salario cuando apenas puede pagar el alquiler no es un consejo, es una desconexión con la realidad. Por eso este video no empieza con porcentajes mágicos ni con reglas rígidas. Empieza con algo más básico. Entender el ciclo de la pobreza financiera. Muchas personas creen que quienes ganan poco están en esa situación simplemente porque gastan mal su dinero. Es una explicación cómoda, pero también superficial. En la práctica, el verdadero problema suele ser otro, la falta total de margen financiero. Cuando todos tus ingresos se destinan a cubrir necesidades básicas, cualquier imprevisto se convierte automáticamente en una crisis. Imaginemos una situación muy común. Una persona trabaja 40 horas a la semana y recibe un salario mínimo. Cada mes el dinero sigue más o menos el mismo camino: alquiler, comida, transporte, electricidad, teléfono y quizás algún gasto básico adicional. Cuando termina el mes, el saldo de la cuenta es prácticamente cero. No hubo lujos ni grandes compras, pero tampoco quedó nada. Hasta ese punto todo parece normal. El problema aparece cuando la realidad introduce algo inesperado. Puede ser una reparación del coche, una factura médica, un electrodoméstico que deja de funcionar o incluso una subida temporal en algún servicio básico. En ese momento, al no existir un colchón financiero, la única solución rápida suele ser pedir dinero prestado o usar una tarjeta de crédito. Ahí comienza el ciclo. El mes siguiente ya no se empieza desde cero. Parte del salario debe destinarse a pagar esa deuda o los intereses generados. Eso significa que hay todavía menos dinero disponible para cubrir los gastos habituales. Con menos margen, la probabilidad de volver a recurrir a deuda aumenta. Cuando aparece el siguiente imprevisto, la situación se repite. Este patrón no se produce por falta de inteligencia ni por falta de esfuerzo. Se produce porque la estructura financiera de la persona no tiene amortiguación. Es como conducir un coche sin suspensión por una carretera llena de baches, cada irregularidad golpea directamente la estructura. Estabilidad económica. En realidad ocurre lo contrario. El fondo de emergencia es lo que permite empezar a construir esa estabilidad. Sin ese colchón, cualquier problema cotidiano se convierte en un retroceso financiero. Con él, los imprevistos dejan de ser desastres y pasan a ser simplemente gastos incómodos. Ahora bien, cuando alguien escucha este concepto por primera vez suele reaccionar con una objeción bastante lógica. No puedo ahorrar porque no sobra nada. En muchos casos esa percepción tiene una base real. Cuando el salario es bajo, el margen es mínimo. Sin embargo, aquí entra en juego una idea que casi nunca se enseña de forma clara. La ingeniería de centavos. La ingeniería de centavos no consiste en descubrir grandes cantidades de dinero escondidas. Tampoco se basa en sacrificios extremos. Su principio es mucho más simple. Diseñar un sistema donde incluso las cantidades pequeñas cumplen una función específica. Para entenderlo mejor, pensemos en algo muy sencillo.
Si una persona logra separar 2 euros al día, esa cantidad parece insignificante. No cambia su vida hoy ni la hace sentir más rica. Pero cuando se observa desde otra perspectiva, la situación cambia. 2 euros diarios son 60 euros al mes. Y 60 euros al mes se convierten en 720 euros al año. De repente, lo que parecía irrelevante empieza a tener peso. Esa cantidad puede representar el inicio de un fondo de emergencia real. La clave aquí no es la cifra exacta. Algunas personas podrán ahorrar más, otras menos. Lo importante es el principio operativo. Aprender a reservar una pequeña parte del dinero antes de que desaparezca en el flujo normal de gastos. Muchas personas intentan ahorrar al final del mes, cuando ya pagaron todo lo demás. El problema es que para ese momento el dinero ya se fue. No porque haya una mala intención, sino porque el sistema está diseñado de esa forma. Primero respondes a lo urgente, luego a lo necesario, y lo que queda, si queda algo, se supone que debería ir al ahorro. En la práctica, ese si queda algo casi nunca ocurre. La ingeniería de centavos propone invertir ese orden. Primero se separa una pequeña cantidad para el futuro y luego se organizan los gastos con lo que queda. Este cambio no es solo técnico, es profundamente psicológico. Cuando el dinero ya no está disponible, deja de ser una opción gastarlo. Se elimina la negociación interna constante de lo guardo o lo uso, porque esa decisión ya fue tomada de antemano. Este cambio puede parecer menor, pero altera completamente el comportamiento financiero. Deja de depender de la motivación o de la fuerza de voluntad diaria y pasa a depender de una estructura. Y cuando algo depende de una estructura, se vuelve mucho más sostenible en el tiempo. Para ilustrarlo mejor, imaginemos el caso de Diego. Diego trabaja en un empleo básico y su salario cubre lo necesario para vivir. Durante años intentó ahorrar al final del mes, pero nunca lo logró. Siempre aparecía algún gasto inesperado o alguna compra que parecía necesaria en el momento. A veces era algo pequeño, otras veces algo más importante, pero el resultado siempre era el mismo. El ahorro quedaba en segundo plano. Un día decidió probar un enfoque distinto. Cada vez que recibía su salario apartaba inmediatamente una pequeña cantidad, 10 euros, en una cuenta separada. No era mucho dinero y al principio parecía que no cambiaría nada. Sin embargo, esos 10 euros tenían una característica importante. Dejaban de estar disponibles para el gasto cotidiano. Ese detalle marca una diferencia clave. Cuando el dinero está en la misma cuenta, mentalmente sigue siendo parte de lo que puedes usar. Cuando lo separas, incluso si es una cantidad pequeña, cambia de categoría. Deja de ser dinero disponible y pasa a ser dinero protegido. Después de algunos meses ocurrió algo interesante. Diego tenía más de 100 euros guardados. No era una fortuna, pero era la primera vez que contaba con un pequeño margen financiero. Ese margen, aunque reducido, tenía un efecto muy concreto. Le daba opciones. Cuando surgió una reparación menor en su bicicleta, pudo pagarla sin recurrir a crédito. Puede parecer una situación simple, pero el impacto es mayor de lo que parece. No solo evitó endeudarse, sino que también evitó arrastrar ese problema financiero al mes siguiente. Ese momento produjo un cambio psicológico importante. Por primera vez comprendió que el ahorro no era necesariamente una cuestión de grandes cantidades, sino de estructura y consistencia. Entendió que no necesitaba esperar a ganar más para empezar a construir estabilidad. Podía hacerlo con lo que ya tenía, siempre que organizara su dinero de forma diferente. A partir de ahí, el proceso empezó a tomar forma. Diego no aumentó su salario de inmediato, pero sí mejoró su control sobre el dinero. Y cuando el control mejora, las decisiones también lo hacen. Otro elemento fundamental en este proceso es identificar las fugas silenciosas de dinero. No se trata de eliminar cada pequeño placer de la vida, sino de detectar gastos automáticos que no aportan valor real. Muchas personas tienen suscripciones activas que casi nunca utilizan o repiten compras por hábito sin detenerse a evaluar si realmente las necesitan. El problema de estos gastos no es su tamaño individual, sino su repetición. Un gasto pequeño que se repite varias veces a la semana o cada mes termina acumulándose de forma significativa. Y lo más importante,
Lo hace sin llamar la atención. Cuando esos gastos se analizan con calma, a menudo aparecen pequeñas cantidades que pueden redirigirse hacia algo más útil. El fondo de emergencia. No se trata de hacer sacrificios extremos, sino de reasignar recursos que ya están saliendo de tu cuenta sin un propósito claro. Este fondo tiene una función muy concreta. No es dinero para caprichos ni para compras impulsivas. Su propósito es proteger la estabilidad básica cuando aparece un problema inesperado. Es una herramienta defensiva, no una reserva para deseos. Cuando ese fondo existe, el impacto de los imprevistos cambia radicalmente. En lugar de recurrir a deuda, la persona puede utilizar sus propios recursos y luego reconstruir el fondo poco a poco. Este punto es clave, porque evita que un solo problema financiero tenga consecuencias durante meses o incluso años. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, rompe el ciclo de endeudamiento que mantiene atrapadas a muchas personas durante largos periodos. Cada vez que evitas una deuda, no solo estás resolviendo un problema presente, también estás protegiendo tu futuro. Construir ese colchón financiero requiere paciencia. Dependiendo del nivel de ingresos, puede tardar varios meses o incluso años en alcanzar un tamaño suficiente. Sin embargo, es importante entender que no se trata de velocidad, sino de dirección. El tiempo va a pasar de todas formas. La diferencia está en cómo llegas a ese punto en el futuro. Puedes llegar con la misma vulnerabilidad financiera o con una base que te permita enfrentar imprevistos con mayor tranquilidad. Cada pequeña contribución funciona como un ladrillo en la construcción de esa base. Al principio el progreso puede parecer lento, casi imperceptible. Pero con el paso del tiempo, la acumulación empieza a ser visible. Y cuando eso ocurre, la motivación deja de depender de la teoría y pasa a apoyarse en resultados concretos. Cuando finalmente existe un fondo de emergencia capaz de cubrir varios meses de gastos básicos, algo cambia de forma profunda. La persona deja de vivir en un estado constante de urgencia financiera. Ya no todo depende de que nada salga mal. Existe una red que amortigua los problemas. Las decisiones empiezan a tomarse con más calma y con mayor claridad. Ya no se elige siempre la opción más inmediata o la única disponible, sino la más conveniente dentro de un rango más amplio. Ese es el punto en el que se abre la puerta a la siguiente etapa. El crecimiento. No se trata todavía de grandes inversiones ni de riqueza espectacular. Se trata simplemente de empezar a utilizar el dinero de una forma más estratégica, con una base que permita asumir ciertos riesgos de forma controlada. Pero todo eso viene después. Antes de pensar en multiplicar el dinero, es necesario aprender a protegerlo. Y esa protección comienza con algo aparentemente pequeño. La ingeniería de centavos y la construcción paciente de un fondo de emergencia. El plan que nadie suele explicar no empieza con grandes ingresos ni con fórmulas complicadas. Empieza con un cambio de mentalidad muy concreto. Consiste en reconocer que incluso cuando el dinero es escaso, todavía es posible organizarlo de manera que trabaje a favor de la estabilidad futura. Ese primer paso puede parecer modesto, pero tiene un efecto acumulativo enorme. Con el tiempo, pequeñas decisiones repetidas con disciplina no solo mejoran la situación financiera, sino que transforman la relación que una persona tiene con el dinero.